Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como veis, no estoy solo en el canal, sino que estoy acompañado, y en este caso estoy acompañado de Kim Abril, que probablemente algunos de vosotros le conoceréis, o bien por su canal de YouTube o por Twitter. Es el propietario y fundador del canal de YouTube Invertir como un Profesional. Además de esto, Kim también es asesor de un fondo de Small Caps llamado Small Caps FI. Y además de esto, también eres profesor de contabilidad y finanzas en diferentes escuelas y universidades. Así que bienvenido, Kim, al canal. Encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí que encantado de estar aquí y de estar este rato con vosotros. Bueno, pues Kim lo que va a hacer en el vídeo de hoy es hablarnos sobre los KPIs, que es un tema que no hemos tratado mucho en el canal y que creo que realmente es algo interesante. Entonces, pues ha preparado una pequeña presentación en la que nos va a explicar qué es lo que son, y además vamos a ver también un ejemplo con una empresa real para que se entienda todo mejor. Perfecto, pues si te parece, capturo la pantalla, empezamos. Cualquier pregunta, Iván, cualquier cosa, pues me interrumpes y lo comentamos. Como siempre, antes de empezar, un disclaimer, ya sabéis que esto no es ninguna recomendación de comprar o de vender, simplemente es un ejercicio pues, educativo en este caso, ¿no? Para un poco pues, explicar, como decía Iván, cómo utilizar esos indicadores KPI en la modelización financiera de una acción. Muy bien, pues vamos a ello. Cuando pienso en términos de qué hay que hacer, ¿no? A la hora de analizar una compañía, pues hay que hacer bastantes cosas. A mí me gusta segmentarlo en tres partes. Una, evidentemente, hay que entender el negocio, el modelo de negocio, y eso implica entender de forma cualitativa cómo funciona el negocio. A mí también me gusta poner ahí que también hay que entender el ciclo económico, porque la macro más o menos, es decir, con mayor o menor intensidad, siempre afecta a las compañías. Lo veremos con el ejemplo de hoy, no desvelemos aún qué ejemplo es. Por tanto, también tenemos que incluir el análisis del ciclo económico en esa parte. Si estamos hablando de una compañía small, mid cap, evidentemente en compañías muy, muy grandes no vamos a ver nada que no vea el consenso difícilmente, pero en compañías pequeñas es muy importante, pues, por ejemplo, entender las notas a la memoria que vienen en el informe E10K, que no siempre pueden ser sencillas. Entonces debemos entender bien la contabilidad, porque ya sabéis que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Y finalmente, esta información cualitativa hay que trasladarla a números, ¿no? A mí me gusta pensar que esos números también son cualitativos, y eso, pues a mí me gusta llamarlo modelización con indicadores KPI. Y sobre todo, y lo veremos, hay que hacer escenarios, ¿no? Ya veremos por qué, ¿no? Entonces, este es un poco el punto de partida, ¿no? A la hora de afrontar, según mi opinión, a la hora de afrontar una valoración, ¿no? En el caso de la modelización, ¿no? Si nos metemos en ese tercer punto, dejamos de lado los otros dos. Si realmente quieres modelizar pues, una acción como pues, lo podría hacer un inversor profesional, aquí la clave pasa por no dar por supuesto que lo que ves en los datos del consenso de analistas es cierto y lo debes utilizar para valorar, ¿no? Por tanto, la valoración no pasa por utilizar las ventas, o mejor dicho, el crecimiento de ventas y los márgenes que nos proporciona el consenso de analistas. Ahora veremos por qué no, ¿no? Ya sabéis que el consenso de analistas siempre tiene un sesgo positivo y al alza, y ahora lo veremos con números estadísticos, por tanto hay que vigilar bastante con esto. También hay que entender que para entender realmente las variables, como veremos después, que te determinan ese crecimiento de ventas y de márgenes, debemos tratar de entender cuáles son los indicadores Key Performing Indicator, o sea, los indicadores clave que nos van a determinar ese crecimiento de ventas y de márgenes operativos. Por tanto, un primer ejercicio, algo que debemos hacer es tratar de conocer, identificar cuáles van a ser esos indicadores KPI que van a ser diferentes para cada empresa porque opera en una industria diferente, ¿no? Pues este es el punto de partida. Hay muchas preguntas alrededor si las estimaciones del consenso son precisas o no, pero es importante tener en cuenta que existe bastante conflicto de interés. Imaginaros un analista, ¿no?, de una casa americana que ofrece una opinión positiva a una compañía, pero a la vez el departamento de al lado está asesorando una colocación de bonos de la misma compañía. Pues probablemente ahí haya un poco de conflictos de interés, ¿no? Y el sesgo siempre es positivo, ¿no? Cuando vemos el consenso, después lo veremos, siempre se descuenta que el futuro, ¿no?, será mejor, y eso no siempre es así, ¿no? También hay que decir que el consenso lo único que hace es replicar, como veremos, el plan estratégico, el guidance conocido que tiene una compañía.
También el consenso refleja un pensamiento grupal, ¿no? Es decir, pocas veces vemos sí que lo vemos, pero en general los analistas se suelen agrupar, ¿no?, en torno a la media del consenso. Y por último, pues los eventos como estamos viviendo hoy en día, y con el ejemplo hoy quedará muy claro, pues la macro, la geopolítica y otros eventos que puedan salir tienen un impacto importante en los beneficios de las compañías. Fijaros este estudio, creo que es bastante interesante, esta casa de nombre impronunciable. Fijaros, lo que hace es calcula a lo largo de los últimos 10 años cuál ha sido Ya sabéis que las compañías, cuando reportan resultados, tanto trimestrales como anuales, ¿no?, al final el mercado únicamente se fija si el día de reporte de resultados, esos resultados están por encima o por debajo del consenso. Estás por encima, subes un 10%, estás por debajo, pues caes un 10%, ¿no? Este estudio es bueno porque lo que hace es coger el Standard & Poor's 500 y el Russell 3000, por tanto, un índice de grandes compañías y un índice donde se incluyen todas, y mide realmente en una media y a lo largo de 10 años cuál es la desviación respecto a estas estimaciones y cuántas realmente de las estimaciones han estado en línea con los analistas. Fijaros, en los últimos 10 años, en el Standard & Poor's 500, solo un 2,2% de las estimaciones han estado en línea con lo que esperaba el consenso. Lo que nos viene a decir es que los resultados de las compañías siempre se alejan tanto por la parte positiva como por la parte negativa de lo que publica, pues, de lo que estima el consenso. Fijaros que el error, ¿no?, si calculamos la dispersión de ese error, es muy elevado. Estamos hablando a 5 años de un 77% y a 10 años de un 70%. Por tanto, hay que coger con pinzas esas estimaciones porque vemos que la mayoría de las veces no se cumplen. Y si ya nos vamos a un índice que incluye compañías más pequeñas, como sería el Russell 3000, fijaros cómo solo un 1,3% de las estimaciones están en línea en media en los últimos 10 años y cómo el error sube al 85%, 75%, ¿no? Por tanto, cuidado con únicamente fijarse en las estimaciones del consenso. A mí me gusta explicar, ¿no?, en la escuela lo explicamos, una única fórmula para poder entender cómo realmente estimar, proyectar, por ejemplo, las ventas de una empresa. También hay que hacerlo con los costes. En este caso vamos a hablar de las ventas, para ganar convicción, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar que esta fórmula es universal para todas las empresas, seas un banco, seas una compañía de seguros, una compañía de software o una eléctrica. Y tienes que pensar en qué indicador KPI es la variable volumen, que multiplicamos por la variable precio, que multiplicamos por el mix de producto o servicio, porque una compañía puede vender un producto o varios. Y después, esto lo podemos dejar de lado, es más complejo, le añadimos el crecimiento en orgánico más las posibles desinversiones que haga, ¿no? Pero esta parte es muy interesante y si tú eres capaz de entender cómo se construyen estas variables y proyectar estas variables volumen, precio y mix de producto a futuro, pues tu convicción sobre la compañía se va a incrementar. Por el lado de los costes, también debemos saber, sobre todo, qué parte de los costes son fijos y qué parte de los costes son variables para saber si existe apalancamiento operativo o no, para saber si en un caso de, por ejemplo, caída de la actividad económica, también el margen me va a aguantar esa caída porque hay mucho coste variable, ¿no? Pues todo esto es importante. Os he puesto 2 ejemplos para que visualicéis lo que estoy explicando y ya nos metemos de lleno en el ejemplo que hemos planteado. Imaginaros una típica compañía grande de H.R. Horton, ¿no?, que opera en el sector industria nicho de construcción de viviendas. Si nos vamos a TIKR y vemos el consenso que nos dice para el año, pues por ejemplo, 25 y 26, pues el consenso nos está diciendo que espera que las ventas no crezcan o que caigan ligeramente un 0,5 y que se recupere un 6,5% en el 26. En términos de margen, pues estima que los márgenes se mantendrán más o menos igual en el 25 y se recuperarán pues en torno a 0,7, 700 puntos básicos en 2026. Y que el EPS pues pasará de 14, o sea que no se moverá mucho, fijaros, estará en esta franja, ¿no? Pero si lo pensamos, estas cifras nos dicen poco o nada, porque nos hablan de tasas de crecimiento de ventas o de márgenes. Podemos ver la evolución, si crecen más o menos, pero no nos dan información, ¿no? Lo que nos daría información es tratar de entender de dónde salen estos números. Es decir, el consenso está estimando que H.R. Horton va a hacer o va a conseguir unas ventas de 36.618 millones de dólares en el año 25 con año fiscal septiembre. Pero ese número, ¿de dónde sale, no?
ese es el ejercicio ¿no? que quiero hacer hoy con vosotros. Tratar de pensar, y eso requiere un poco pues, un ejercicio mental, sentarse y pensarlo, de dónde sale ese número, ¿no? No solo cogerse la tasa de crecimiento que no es nuestra y que no nos da información. Fijaros, si quisiéramos estimar este número, entender de dónde sale, lo podríamos hacer de la siguiente forma. Sabemos que es una compañía que construye, fabrica y vende viviendas, por tanto, deberemos estimar cuántas viviendas será capaz de cerrar en el periodo que estemos analizando, variable volumen, y deberemos saber y estimar a qué precio medio va a vender esas casas, variable precio. Si multiplicamos y asumimos que solo vende un tipo de casa, ya tenemos los ingresos, las ventas por el segmento de venta de viviendas. Como es un negocio que también puede vender terreno, le añadiríamos las ventas procedentes del segmento de terrenos. Y con eso conseguiríamos calcular, estimar el total de ventas del segmento de home building. Si encima las ventas las hace a través de entidades financieras o tiene financiera propia, por tanto realiza hipotecas, etcétera, obtendrá unos fees a través de este servicio. Lo añadimos y tenemos las ventas totales del grupo. Esa es la forma en la cual pues yo como inversor profesional desde hace más de 22 años, no al principio evidentemente, pero poco a poco fui transitando a este análisis porque me permite entender las variables que debo estar atento para entender de dónde sale esa cifra de ventas, de dónde sale ese EBITDA. Si no lo hago, no lo voy a entender. Va a ser difícil que tenga convicción en la empresa. Un segundo ejemplo y entramos ya en el ejemplo de hoy. Sector aviación, aquí es algo más complejo, pero se puede hacer. He cogido el consenso de Ryanair. Vemos que el consenso pues, nos dice que las ventas van a crecer a dígito simple bajo en el 25 y se van a acelerar un poco hasta el 7% en el 26. Y los márgenes van a pasar del 20 a casi el 23%, con un EPS que pasará del 1,44 al 1,83. Muy bien, todo esto está muy bien, pero otra vez son datos que no son informativos. No nos están indicando, no nos están dando información. Vamos a pensar cómo podemos otra vez entender esta cifra, por qué Ryanair va a generar 14.000 millones de euros de ventas, de dónde sale ese número, cómo puedo llegar yo a estimar ese número. Una compañía de transporte comercial de pasajeros lo que hace es, pues tiene una serie de aviones que pueden ser en propiedad o en alquiler. Por tanto, deberemos saber cuál es su capacidad total. ¿Cuántos asientos disponibles hay en total en todos sus aviones? Si es una compañía que transporta carga, pues lo mismo, ¿no? ¿Cuánta carga puede transportar en sus aviones? Como no siempre los aviones van llenos, deberemos sesgar ese factor de capacidad por lo que en el sector se llama un load factor. Es los aviones van llenos al 70%, al 80% o al 90%. Eso nos va a dar el tráfico, que es la variable volumen. Por tanto, ya podemos estimar y modelizar a futuro y a pasado, evidentemente, la variable tráfico. A la vez, cuando volamos, pagamos un precio por el billete de avión. Si sacamos el ticket medio, en este sector se llama yield, llegaremos a los ingresos por la venta de tickets de vuelo en avión. Evidentemente, la compañía puede tener otros tipos de ingresos, pero ya hemos entendido de dónde salen las ventas. Por tanto, nosotros no vamos a pensar en, oye, las ventas crecerán un 5 o un 10%. No, pensaremos, oye, ¿cómo va a evolucionar la capacidad? ¿Cuál es la capacidad total? ¿Cuál es el load factor? ¿Es más alto o es más bajo? ¿Están subiendo precios? ¿Están bajando precios? Eso es lo que nos va a interesar. Y por el lado de los costes, igual. ¿Cuál es el coste, el gasto, por ejemplo, en combustible por milla recorrida? Pues todas estas cosas. Dos ejemplos simplemente para que, yo creo, Iván, que pueden ser útiles, ¿no? Para posicionar y que se pueda entender por qué esto es útil, ¿no? Ahora esto igual puede generar un poco de controversia. Yo siempre digo, y a veces a priori no se entiende, y es que modelizar, por ejemplo, una compañía commodities, digo modelizarla, es más sencillo que modelizar una compañía que no me proporciona esta información. Por ejemplo, Arcelor, yo puedo ver claramente a lo largo de la historia cuál es su KPI clave, que es el EBITDA dividido entre las toneladas. Es decir, cojo la rentabilidad y la divido por su producción. Y también puedo ver, porque ya sabéis que en el segmento de commodities, muchas de estas commodities cotizan en mercados organizados donde uno puede transaccionar precios. Por tanto, por un lado veo cómo evoluciona la rentabilidad y la producción, veo cómo evolucionan los precios, por ejemplo, de este producto que hace de acero Arcelor, veo la evolución de los precios.
y aparte tengo una curva forward donde puedo ver también lo que espera el mercado futuro. Pues yo con esto me puedo hacer una indicación de cómo fluctúa el ciclo económico, por tanto puedo determinar qué es un valle y qué es un pico y puedo normalizar mi serie tanto en volúmenes como en precios. Esto no lo puedo hacer en una compañía que no me da información y que simplemente me dice o puedo ver que ha crecido un 15 o un 10%. Punto de vista interesante. El ejemplo que os traemos hoy es GoEasy. Yo creo que Iván ha comentado que es una compañía que seguís, que conocéis, por tanto ha pensado que puede ser interesante. Hace tiempo comentamos sobre ella en el canal, pero ya hace mucho que no la repasamos, hace un par de años. Y yo creo que con un ejemplo, pues al fin y al cabo se va a entender todo mejor. Perfecto. GoEasy es una compañía que me gusta, es una compañía que está presente en el fondo que asesora. Es verdad que se ha estado reduciendo bastante peso, por lo que veremos ahora, ¿no? Pero es un buen ejemplo para ver, pues, oye, cómo se traslada toda esta información en un Excel, porque al final, pues, un Excel nos facilita, ¿no?, la forma de mostrar y de calcular los números. Así que vamos a verlo. GoEasy, ya sabéis, una compañía small cap, 2.400 millones de dólares canadienses, empresa líder ya hoy en préstamos personales subprime en Canadá, de más de 1,3 millones de clientes. Negocio principal es Easy Financial, que es el 90% de las ventas, que son los préstamos al consumo. La otra parte es muy pequeña, por tanto, se puede hasta excluir del análisis. Cuidado con comparar GoEasy en el año 2009, porque en el año 2009 esta parte no era la principal, era la parte de lending, de leasing. Por tanto, el negocio era totalmente diferente. ¿Sí? ¿Qué nos ha dicho la compañía? La compañía nos da un guidance a 2027, lo actualizó pues, en la última publicación de resultados, con un fuerte, ¿no?, un crecimiento interesante de préstamos, unas yields que, por lo que todos conocéis del ajuste de las yields, del poner ese cap en Canadá, están en torno al 30%, y una morosidad controlada en el rango 7,5-9%. Esto es el guidance, ¿no?, que antes veíamos en los ejemplos, es el guidance que nos proporciona la compañía. Ahora vamos a trabajar sobre ese guidance para ver cómo lo plasmamos en un Excel y después haremos el análisis. Hoy, con los datos que tenemos hoy, lo que vemos es, y si damos por bueno este guidance, ¿no?, en ese escenario base, ¿no?, ya hemos comentado que vamos a modelizar por esos escenarios y vamos a empezar por el escenario base o neutral, que no es más que el que nos plantea la compañía y el que replica íntegramente, como veréis, el consenso de analistas. En base a este escenario, la compañía estaría cotizando muy barata, por debajo de 8 veces PER de los próximos 12 meses. Eso es descuento respecto a su historia y también descuento respecto a alguno de sus comparables, ¿no? Por tanto, a priori, con lo que tenemos en pantalla, lo que hemos comentado, pues parece una idea interesante al precio al que cotiza. Vamos a ver el último update que nos dijeron, ¿no? Porque, claro, GoEasy hoy está cotizando, pues yo creo que en mínimos de 52 semanas. No lo he visto últimamente, Iván, pero creo que está por ahí. Sí, la he mirado antes y llevaba una corrección ya considerable desde el máximo. No la he medido, pero sí. Entonces, la razón para que GoEasy hoy cotice en mínimos de 52 semanas, pues la razón, lo que en teoría, veamos después, descuenta el mercado, es los aranceles, ¿no? Todos pensábamos, y yo también me incluía, que esos aranceles eran un farol y que era una forma de presionar de Trump y que tarde o temprano los quitaría, pero parece que esto está cambiando un poco y parece ser que van muy en serio con los aranceles. Claro, si tú impones un arancel de 25% a Canadá, a los productos, ¿no?, importados a Canadá, y Canadá hace lo mismo, pues existe el riesgo, que es lo que está descontando el mercado, de que esto termine en una recesión para Canadá, porque es un impacto muy importante, un 25%, y al final GoEasy no deja de dar préstamos a diferentes verticales de la economía que se verán impactados por esa guerra comercial, ¿no? Por tanto, el mercado hoy está descontando esto. Para saber y para modelizar GoEasy como haremos, debemos analizar varias cosas, y eso pasa por saber cuáles son los Key Performing Indicators, los indicadores KPI que hay que analizar. En este caso es muy sencillo, porque la propia compañía nos lo dice trimestralmente. En algunos casos, algunas veces, esto no es así, pero también se puede hacer. Lo que yo le llamo, modelizar con KPIs directos o indirectos. La variable clave en el modelo de GoEasy, hay 3 variables clave, pero la más importante que vamos a ver hoy es la morosidad, que es consecuencia del incremento del desempleo en Canadá. Esto lo vamos a ver hoy.
esta herramienta que seguro que Iván, yo creo que debes mostrar en los directos, que es Coifin, yo la utilizo muchísimo. De hecho, Sí, es de pago, pero estos gráficos se pueden ver sin ser de pago. la utilizo, pero bueno, para los vídeos suelo utilizar más Ticker. Pero Pues vaya, también la he utilizado mucho. esta, para ver lo que ahora vamos a ver aquí, que es un poco comparar cómo va la cotización en relación a lo que estiman los analistas para los próximos 12 meses, y puedes ver un poco la correlación y los diferentes patrones. A mí me gusta mucho, fijaros. Por un lado tenemos la línea negra, que es la cotización de GoEasy desde casi el COVID. GoEasy, como decíamos, recientemente ha estado cayendo por ese riesgo de que, si no se quitan los aranceles, pues acabe en una recesión para Canadá. Pero fijaros que el consenso de analistas por ahora no ha movido su estimación. Es decir, el consenso de analistas sigue pensando que en los próximos 12 meses, es decir, si hice la foto de esto el lunes, ¿no? Vamos a poner, no sé, hoy es 19, ¿no? Imaginaos que es 19. Estos 20 dólares canadienses es lo que el mercado piensa que GoEasy va a conseguir el 19 del 3 del 2026. La estimación a 12 meses. Pero la cotización ha empezado a caer y está por aquí. Por tanto, se está generando un gap. Y siempre que se genera un gap, se cierra por algún lado, sea porque la cotización vuelve a subir o porque los analistas finalmente ajustan a la baja. Entonces, cuidado con cotizaciones cuando se abre ese gap, ¿no? Entonces, por eso me gusta Coifin, porque es muy visual la forma de que se puede ver esto. ¿Qué guidance nos ha proporcionado la empresa? Muy fácil, porque la compañía nos da esta tabla siempre, con un forecast a 3 años actualizado. Esto es desde el que publicó el 4Q. Y voy a los KPIs que yo llamo generales, que son ventas y márgenes. No es el foco de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Pero GoEasy nos da estas dos cifras. Nos da un rango de ventas para el año 25, 26 y 27 y nos da un margen operativo para el 25, 27. Pero nos da, y eso, repito, lo hace GoEasy, pero puede ser que en otra compañía que estés analizando no lo tengas, nos da la variable volumen, que sería la originación de préstamos, todos los préstamos, la variable precio, que sería el tipo de interés que pagan los clientes por contratar estos préstamos, y una variable más, que es la morosidad, que hablaremos después. Hay diferentes formas de medirla, net charge-off, delinquency rate. No quiero entrar aquí, quedaros simplemente que es una métrica de morosidad. Cuanto más alta, peor; cuanto más baja, mejor. Entonces, claro, yo podría únicamente quedarme con estas grandes cifras, pero seguiría sin entender de dónde salen. Y perdona, Kim, este guidance es sin suponer el impacto que podrían tener esos aranceles si finalmente hay una recesión en Canadá. Correcto. Sería anterior, ¿no? Todo esto. Lo que quería explicar, es decir, una compañía, y por eso comentaba que nosotros no podemos fiarnos de lo que nos dice la empresa o lo que nos dice el consenso, ¿no? Es decir, la compañía nunca, hasta que esa recesión, imaginemos que se da esa recesión, hasta que no se haya dado, la compañía no va a ajustar esos números. O si ya es muy evidente, pues va a hacer un comunicado y va a rebajar, ¿no?, esos números. Pero evidentemente la compañía trabaja sobre un plan independientemente de lo que pueda pasar de aquí 6 meses. No es normal que las compañías hagan un plan en función de lo que pueda pasar, ¿no? Fijaros, si comparo, ¿no?, esto es el plan de la empresa, el plan de GoEasy, repito, sin tener en cuenta lo que pueda pasar. Evidentemente tiene en cuenta el entorno actual en Canadá, macroeconómico, pero no el que pueda pasar de aquí 12 meses. Fijaros como el consenso de analistas, si cogemos estos datos, ¿no?, el consenso nos dice que para el año 25 las ventas crecerán un 12 y para el 26 un 12. ¿Estos datos de dónde salen? Salen de aquí. Es decir, el consenso únicamente traslada lo que dice la compañía y, evidentemente, no tiene en cuenta lo que pueda pasar en la macro, pues de aquí 6, 12 meses, un año o cualquier cosa. Por tanto, el consenso, fijaros que no nos aporta mucho valor porque está trasladando este cuadro macro que nos da, este cuadro de guidance de ventas y márgenes, y lo traslada tal cual. Fijaros que es casi idéntico, ¿sí? Por tanto, el consenso refleja el plan estratégico de la compañía, que es su caso neutral y que en ningún caso descuenta que el desempleo pueda subir al 9% de aquí 12 meses, ¿no? Muy bien, dicho esto,
hemos visto que hay 3 indicadores KPI, que es originación de préstamos, variable volumen, precio que pagan los clientes, total yield y la morosidad. Pues esas son las variables que nosotros podemos utilizar si realmente queremos modelizar GoEasy no en base a ventas y márgenes, sino en base a las variables que nos explican el negocio de GoEasy. Esta es la forma como GoEasy presenta la información. Veréis que yo he modelizado GoEasy a través de un modelo, pero se puede hacer de otra forma. Lo podría modelizar como un banco, porque al final GoEasy, fijaros, que aquí nos informa de el ingreso, ¿no? Pues como si nos diera el net interest margin de un banco, ¿no? La diferencia entre lo que ingreso por los préstamos y lo que pago no por depósitos, sino por captar capital, que sería financiación mayorista. Y después los gastos, que fijaros que la variable de gastos fijos, salarios, la principal es el 55%, más el SBC que va ligado, más alquileres y temas tecnológicos, todo esto es fijo. Y la parte variable sería más publicidad, promoción. Por tanto, podríamos decir que un 70% es fijo, por tanto hay apalancamiento operativo, ¿no? Es el punto de partida. Muy bien. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo esto se traslada a un modelo Excel? No sé si el tamaño... ¿Confirmas sí, que se ve bien, Iván? Se ve bien, sí, Kim. Se ve bien. Pues lo que estáis viendo en pantalla es un modelo Tier 2 o intermedio que yo llamo, es un modelo que se explica íntegramente en la escuela y que también, evidentemente, los alumnos se pueden descargar por 13 industrias diferentes, ¿no? Entonces, vamos al detalle. Este modelo lo que hace es, por un lado, tenemos una serie histórica, en este caso de GoEasy, y después, voy a ocultarlo de momento, hacemos una estimación a futuro. Lo interesante es saber que GoEasy, ya lo hemos comentado, tiene 2 negocios, préstamos al consumo y el otro negocio de lending, que es muy pequeño, estamos hablando de 150 millones de ventas, menos del 10% de las ventas, es irrelevante. Lo importante es que para poder construir esta cuenta de resultados, lo vamos a hacer con los Key Performance Indicators. No lo vamos a hacer en base a lo que dice el consenso. Fijaros, hemos identificado antes que el KPI de volumen son la originación de préstamos. Fijaros que estamos en el escenario base. Después veremos el negativo. Por tanto, lo único que tengo que hacer aquí es me voy al informe anual o a un informe que pueda encontrar y copio ese número de, oye, ¿cuál es el promedio anual o el final del año de la originación de préstamos? GoEasy es una compañía que ha podido crecer muy fuerte concediendo préstamos subprime porque ya sabéis que al final pues muchos bancos tradicionales le niegan el crédito a este tipo de clientes, por tanto, todo lo que es préstamo subprime ha crecido mucho para captar todo ese segmento. Por tanto, lo modelizamos y calculamos pues las tasas de variación. Ya tenemos el primer KPI, ¿sí? Calculamos o copiamos la yield que consigue GoEasy, ya sabéis que se puso un cap al 35%, por tanto la yield ha ido cayendo hasta el 34% y el objetivo, el guidance, está en el 30%. Y con estas 2 variables ya podemos hacer una aproximación. No tiene que ser un número exacto, tiene que ser una aproximación, que es esta. Si multiplicamos pues esas 2 partes, ¿no? Y le sumamos el lending, ya nos hacemos una idea de las ventas del negocio de GoEasy. Cuidado con liarse, que aquí tenéis ventas antes de las provisiones, de la morosidad. Por tanto, para proyectar a futuro, fijaros, lo que he hecho es trasladar el plan estratégico de GoEasy a los años 25, 26 y 27. Fijaros que he trasladado tal cual el rango medio, ¿no? Ellos dicen, oye, en el 25 os damos un rango de 5.400 millones originación de préstamo, 5.700. ¿Sí? Yo le he sumado, fijaros que aquí aparece un 150, el consenso, como sabe que GoEasy siempre cumple con el plan estratégico y es verdad que suele estar en el rango alto, el consenso está por encima, un poco por encima de ese rango medio. Por eso le he sumado 150, sabiendo que el management lo hace bien, que tiene buen track record y que suelen sorprender al alza. Por tanto, modelizo esta variable volumen, que es originación de préstamos. Hago exactamente lo mismo con la variable precio, que es la yield, ¿no? El tipo de interés que obtiene GoEasy por sus préstamos, base a lo que dice la compañía. Y también modelizo la morosidad, que viene por debajo, ¿no?, de las ventas, tal como dice la compañía, que si os habéis fijado, nos da esta guía de morosidad. Voy a volver aquí y aquí tenéis, en la tabla, tenéis Net Charge-Off, que es esa medida de morosidad, nos da los rangos. Pues yo he trasladado esos rangos directamente ahí. Fijaros que de esta manera yo he calculado las ventas, no en base al consenso, sino que he estimado
el propio número. ¿Cómo? Pues aquí lo tenéis, ¿no? Con esa estimación de originación de préstamos futuros en base al plan estratégico, tipo de interés y más adelante la morosidad. Por tanto, estamos entendiendo de dónde salen las ventas, que son función de cómo voy a crecer en la concesión de préstamos y qué tipo de interés voy a conseguir en esos préstamos. En GoEasy, repito, es muy sencillo porque es un negocio muy fácil de entender. En otras compañías puede ser más complejo, pero en casi todas se puede hacer este ejercicio, ¿sí? Solo hay que pensar cuáles son esos indicadores. Una vez tenemos las ventas, pues como hemos estimado la morosidad, porque GoEasy ya nos ha hecho el trabajo, la ponemos aquí y tenemos unas ventas después de provisiones. GoEasy nos ha dado una orientación de márgenes, por tanto, yo aquí abajo hago las estimaciones de los gastos fijos y los gastos variables en función de cada concepto, y lo que he hecho básicamente es aproximar ese 41%, 42,5%, 43% que tiene la compañía a futuro. De esta manera, si lo aíslo y simplemente no cojo ese margen, lo aíslo, puedo ver cuáles son los verticales de costes que afectan a la compañía y puedo actuar sobre esto. Si la compañía genera apalancamiento operativo, fijaros cómo los gastos fijos, salarios, decrecen a ritmos del 1 o 0,5%. Eso es apalancamiento operativo. Entonces, el modelo me permite poder modelizar estas cosas, ¿no? Esto es bastante útil tanto en ventas como en costes. Yendo rápido, construyo todo esto y, fijaros, voy a aplicarle un múltiplo como hacen, y yo estoy bastante de acuerdo, como hacen pues, los brokers, ¿no? Ya sabéis que cuando hablamos con múltiplos estamos premiando o penalizando el corto plazo. La valoración por múltiplos no vale si cogemos el EPS del año 2029. La valoración por múltiplos, repito, lo que hace es premiar o penalizar el corto plazo. Y el corto plazo es 1 año, 2 años, he visto a veces poner 3, pero lo que no podemos hacer es coger un múltiplo 2029. Ahora veréis por qué. El múltiplo medio de GoEasy, es decir, estamos haciendo un escenario neutral, vamos a coger su múltiplo medio, tiene sentido, es 10 veces beneficios, ¿sí? Por tanto, el múltiplo de valoración en un escenario, repito, neutral, va a ser 10 veces. Si cojo nuestra estimación de EPS para el año 25, que es lo que haría un broker, mirar a 12 meses, es verdad que llevamos 3 meses, ¿no? Ahora podemos hacer el rollover, ahora lo haremos a 2026. Estaríamos pues podríamos asignar, por ejemplo, 9 meses de esa cifra de 19-28 y un mes de la de 25, ¿no? Fijaros que con la estimación respecto, repito, al plan estratégico de GoEasy, tenemos upside, tenemos un 30% únicamente con la estimación del 25. Si muevo esta estimación al 26, evidentemente, como siempre se descuenta que el futuro será mejor, ese upside sube mucho. Y si muevo esta estimación a 2027, como algunas veces pues, veo, ¿no?, en algunos sitios, GoEasy vale $300. Pero claro, el 2026 está muy lejos y ya hemos visto que, acordaros, el consenso de analistas solo en un 2% de las veces coincide con lo que reporta la compañía. Por tanto, el error es masivo, ¿sí? Por tanto, queda claro, y yo estoy muy de acuerdo, que en este escenario neutral hay mucho valor, hay mucho upside en GoEasy. Pero está pasando otra cosa. Entonces, para esto existe la valoración vía escenarios, porque una cosa es lo que nos diga la compañía, pero como comentaba Iván antes, decía, oye, en ese guidance está incluido el que de aquí 12 meses la economía canadiense pueda entrar en una gran recesión por los aranceles. La respuesta era no. Eso, quien te lo tiene en cuenta es el mercado ajustando la cotización. Entonces, ahora vamos a hacer ese ejercicio que no hace ni va a hacer la empresa hasta que sea evidente y que tampoco va a hacer el consenso analistas, porque es un dato retrasado. El consenso lo que hace es ajusta sus estimaciones cuando la compañía publica resultados. Y si hoy una compañía publica resultados, está publicando lo que ha pasado hace 3 meses, ¿sí? También nos va a dar un guidance. Eso es un punto importante. Muy bien, vamos a ver qué variables impactan, ¿no? En una recesión, ¿no?, que es lo que aquí estamos valorando, lo que queremos saber es cuánto podría valer GoEasy. Repito, esto no es una recomendación, ¿no?, es un ejercicio educativo. En una recesión, ¿qué variables impactarían, ¿no? Claro, lo primero es que el crédito, aunque sea subprime, en una recesión no crecería tanto como la compañía espera, porque lo que va a hacer GoEasy en una recesión es ser más estricto en la concesión de crédito. Por tanto, yo he hecho aquí un ejercicio, creo, optimista y digo, oye, me cojo el rango bajo
de su estimación para el año 25, 26 y 27. Repito, creo que esto es optimista. Creo que en una recesión, si realmente los aranceles no se quitan, creo que ese número podría ser inferior. Yo creo que el crédito va a crecer porque va a haber demanda para esos productos, pero dadas las circunstancias de morosidad muy elevada, GoEasy probablemente corte un poco el crédito. Me salta una cosa, perdonar, y es antes del modelo negativo, y es, fijaros, aquí tenéis la evolución del negocio subprime, ¿no? Que está muy vinculado al desempleo en Canadá. Aquí tenéis las últimas crisis en Canadá, como la tasa de desempleo, que hoy está en el 6.6, se ha ido pues en cifras cercanas al 10%. Aquí GoEasy en su presentación inversores nos pone 3 ejemplos, los cuales yo no estoy muy de acuerdo porque no creo que sean representativas, que son estas 3, y nos dice que la morosidad en el vertical de GoEasy no se ha incrementado mucho. Eso habría que verlo porque cada crisis es diferente, pero la morosidad va a subir. Lo que sí estoy de acuerdo es que la morosidad en el crédito subprime sube menos que en el resto de categorías, en las prime, es decir, en la categoría de los que están mejores posicionados. ¿Por qué? Porque el que no tiene nada, pues en una recesión tampoco lo tiene, entonces se ve menos afectado, ¿no? Dicho esto, aquí tenéis la transcripción de resultados del cuarto trimestre del 24. ¿Qué nos dice GoEasy al respecto a la morosidad? ¿Vale? Lo quería enseñar esto, me lo salto, perdonar, antes del otro. Actualmente está en un 9% la tasa de morosidad, medida como net charge-off, y ellos, bueno, han mejorado un punto respecto al anterior, ¿no? Es decir, están dentro del rango que han dado. Ellos dan un rango de 8,75 a 9,75. Una cosa es la morosidad que pasa por cuenta de resultados y otra cosa es que ellos están obligados, como cualquier compañía, seas banco o no, a hacer una estimación en balance de provisiones. Y esta estimación la han subido al 7,60. Han visto un incremento de la morosidad a más de 90 días, DUE 90 días, pero ellos siguen positivos. Ellos, evidentemente, nos identifican que la variable de desempleo es la más sensible al modelo de GoEasy, ahora lo veremos, porque ellos nos publican un modelo macro muy interesante. Y ellos han hecho medidas como es incrementar la parte de préstamos con colateral, ¿no? Que representa pues el 45% de la cartera respecto a hace años, que eso era muy pequeño, ¿no? Eso, por ejemplo, es una gran diferencia respecto a Proper Holdings, que el 100% de la cartera no tiene colateral. Y ellos siguen muy positivos, ¿no? Dicen, oye, esperamos una tasa de pérdidas para los próximos años del 7,5, 7,5, 9,5, es decir, el mismo rango que nos habían dado. Claro, evidentemente, y aquí lo ves, Iván, ellos no te están diciendo que, o sea, dicen, en el entorno actual ese es el rango. Claro. Pero si hay una recesión, ese rango se va a ir más arriba, la morosidad. Claro, te vas a mover al 10% probablemente, ¿no? Bueno, en el modelo le podrías penalizar también, claro, puedes ir jugando un poco y es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Pero que es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros y para poder hacerlo tenemos que desgranar las compañías en esos indicadores, ¿sí? En el caso de GoEasy es muy útil porque la compañía nos proporciona este cuadro macroeconómico en su informe trimestral y anual, donde nos calculan un modelo macroeconómico con su posición neutral, es decir, ellos están sobre esta posición y diferentes escenarios, y ahora nos interesa el extremadamente pesimista. Ellos dicen que un escenario extremadamente pesimista sería que la tasa de desempleo se fuera al 9% por encima, hoy está en el 6,6%, que el GDP cayera un 3,5% y que la inflación, bueno, se mantuviera aquí, ¿no? Queda claro que si no se quitan esos aranceles hay una probabilidad elevada de que pues, eso se pueda cumplir. Entonces, ¿cuál es el impacto en provisiones, en estimaciones de pérdida en balance y en cuenta de resultados si el cuadro macro se mueve del escenario neutral al extremadamente pesimista? Pues la propia compañía nos lo cifra. Si leemos, ¿no? Y para eso hay que saber un poco leer los informes 10K, nos dice que eso llevaría a un incremento de mínimo 50 millones de dólares en estimación de pérdida que podríamos trasladar a provisiones. Por tanto, si trasladamos ese escenario a GoEasy, aquí he hecho un cálculo pequeño antes de ir al modelo, pues GoEasy ya no estaría cotizando al múltiplo que hemos visto, estaría cotizando más a un PER estaría cotizando a 15 veces beneficios. Es decir, si incluimos ese incremento de provisiones en el modelo, GoEasy no cotizaría al múltiplo que veíamos antes, sino a 15 veces beneficios. Ya 15 veces beneficios, GoEasy ya no está tan barata, claro.
De Entonces, media que había cotizado en torno a 10 veces, ¿no? Creo que has 10 utilizado veces, antes. ¿no? Y ahora está por debajo, ¿no? Por tanto, cuidado con pensar, es decir, GoEasy seguirá siendo rentable aunque Canadá entre en recesión. O sea, GoEasy no va a entrar en pérdidas. Pero no es lo mismo, me lo invento, ganar 100 que ganar 60. Eso va a tener un impacto sobre el múltiplo, como veréis ahora. Volvemos al Excel y con esto ya termino. Entonces, fijaros, para modelizar las variables he hecho un ejercicio de decir, oye, no quiero ser muy agresivo por la parte negativa, simplemente me sitúo en el rango bajo. Repito, la sorpresa negativa sería que GoEasy creciera menos en créditos, que va a crecer, pero va a crecer menos. Por la parte de la yield no la ha tocado porque la regulación está clara. Parece que por ahora se vaya a bajar por debajo del 30%. Podría ser un riesgo futuro, pero no por ahora, ¿no? Lo que he hecho, fíjate aquí, fijaros, es subir la morosidad al 10%. No he tratado de pensar si podría ir por encima del 10, simplemente la he movido al 10, para que veáis cómo un leve movimiento de un punto porcentual de 1,5% tiene un gran impacto en la valoración. Por tanto, fijaros, hemos hecho dos ajustes. Nos hemos ido en el rango bajo de crecimiento de crédito y hemos ajustado la morosidad al alza para calcular cuánto vale GoEasy en un escenario de recesión fuerte en Canadá. Por el lado de los costes no lo he tocado mucho. Es verdad que la parte variable la ajustaría, ¿no? Pero es un negocio que hemos visto que tiene apalancamiento operativo, que probablemente el 65%, 70% son gastos fijos. Podría jugar con ello, pero no tiene un gran margen. Es decir, no estamos hablando de una compañía que tiene 80% de gastos variables, que entonces fluctúan con las ventas, ¿sí? Pero hay que hacer un último ajuste, que pocas veces en redes sociales lo veo, Iván. Es decir, cuando tú modelas un escenario negativo, aparte de tocar las variables de la cuenta de resultados, también tengo que tocar el múltiplo. Claro, el múltiplo, ¿no? En un escenario así normalmente se comprimiría. Claro, lo que no vale es, oye, yo toco las variables, pero dejo el múltiplo de 10 veces, que es el medio. No funciona así. Entonces he hecho el ejercicio y digo, vale, me he ido a TKR, me he visto cuáles han sido los bottoms de ese múltiplo, aunque se ha ido más abajo. Yo no me he cogido el extremo bajo y he cogido 6 veces beneficio, que me parece suficientemente conservador. Claro, fijaros lo que sale aquí. Me dice que si se cumple esa recesión y los aranceles provocan una recesión que lleva el desempleo pues por encima del 9% y eso hace que la morosidad suba al 10% y que GoEasy reduzca la concesión de crédito, el mercado le va a asignar un múltiplo inferior y aquí, pues esto es teórico, repito, esto es un ejercicio educativo, no es una recomendación. Nos dice que pues, la valoración podría estar en torno a 85 o 95 dólares, ¿no? La cotización está hoy en torno a 140 y pico, ¿no? O 150. Entonces, ya tenemos construidos los dos escenarios que nos servirán para asignar probabilidades a cada uno de los dos. Y eso ya es un ejercicio que tenéis que hacer vosotros. Oye, no, es que yo creo que no va a haber ninguna opción de que haya recesión. 100% al escenario base. Yo creo que hay un 30% de probabilidad al escenario recesivo. Pues le doy un 70% al escenario neutral y un 30% al recesivo. O habrá alguien que diga, no, yo creo que 80% recesión, 20% neutral. Entonces, claro, en función de este ejercicio, tu precio objetivo, tu valor intrínseco en GoEasy va a ser muy diferente, ¿no? Es increíble cómo cambia la cosa, ¿eh? Con unos pocos puntos de aumento de morosidad y un poquito menos de crecimiento, aunque estando dentro del guidance, ¿no? Has cogido la parte baja, has dicho antes. Es increíble cómo cambia. Bueno, también le hemos comprimido el múltiplo. Correcto. Ojo que yo no digo que tenga que pasar esto, pero sí, pero es un posible escenario negativo. Profesional y vosotros como inversores privados debéis contemplar que exista la posibilidad, la probabilidad, aunque sea pequeña, de que eso pase. Debes incorporarlo en la valoración. Y si miras al consenso, o sea, el consenso nunca te va a mostrar estos números hasta que la recesión sea evidente si sucede, ¿no? Por eso, hablando con Iván, pensamos que era interesante plantear este escenario para que veáis realmente cómo vosotros, sin gran dificultad, repito, aquí veis muchos números, pero es un modelo muy sencillo, cómo podéis también realizar este tipo de modelizaciones y esto os ayuda a ganar mucha convicción, ya no con GoEasy, sino con cualquier compañía que modelicéis de esta manera en base a indicadores Key Performance Indicator. Yo creo que esa es la clave, lo que has dicho de la convicción, porque por lo menos cuando tú te construyes un modelo y entiendes de dónde salen los números,
pues no simplemente te tienes que creer lo que te está diciendo el consenso, porque el consenso te puede decir un número simplemente, como has dicho, porque ha volcado lo que dice la compañía, pero ¿por qué? ¿No? Yo creo que es lo importante. Y bueno, esto es lo que enseñas, Kim, ¿no? En tu escuela, a construir estos modelos de valoración, pues para entender mejor las compañías y para poder analizarlas, pues perfectamente. Como colaboración con Kim, os lo comenté también en otro vídeo, tenemos un descuento si alguien está interesado en formarse de manera avanzada, como ya habéis visto que se hace con estos modelos, de 25 euros con el código IVANBolsa25. Y os dejaré pues toda la información del curso de Kim, que es un curso súper completo, aquí abajo en la descripción, pues para que podáis ver al detalle el índice del programa y todos los puntos que se tocan. En este caso, bueno, lo único que hemos hecho aquí, este ejercicio de modelización, lo estáis viendo con un modelo anual, pero en el curso también se enseña a modelizar esto de forma trimestral. Ya es una elección del alumno si prefiere en adelante modelizar de forma trimestral o anual. Empezamos con un modelo más sencillo que llamamos modelo básico, ¿no? Y vamos transitando después al intermedio, que es este, y también un modelo descuento flujos de caja, suma de parte, valor residual, valor de reposición. O sea, en general el alumno se podrá descargar unos 12-13 modelos parecidos a este en diferentes empresas y en diferentes industrias. Por tanto, es bastante completo, ¿no? Se los puede descargar para su uso personal, ¿no? Pues muy interesante, Kim, todo lo que nos has contado. Yo de los KPIs pues no es algo que había hablado anteriormente en el canal, pero sí que es algo evidentemente que conozco y que es muy importante. Así que nada, darte las gracias desde aquí por esta explicación que nos has dado. Creo que habrá gustado bastante a mi audiencia y ya sabes que cuando quieras pues tienes la puerta abierta para volver por aquí, por el canal. Muchas gracias, Iván. Encantado de participar y cuando quieras o quieras hablar de algo, pueda colaborar o ayudar en alguna cosa, yo encantado de venir al canal.